Bueno, como habíamos estado viendo ya hace bastante tiempo, estaba hablando de bases de la fe cristiana. Lamentablemente el día de hoy una de las cosas que la iglesia en general carecen son de las bases. Es muy poco común encontrar iglesias que tengan una declaración de fe acabada sobre hartos temas fundamentales. Por lo mismo es que, como estamos en este proceso de crecimiento, de expansión, es necesario también que cimentemos las bases, conforme a lo que la Escritura dice de distintos tópicos. Hemos hablado de bastantes temas. Y la última vez, la semana antepasada, estuvimos hablando acerca del matrimonio. Ustedes podrían decir, oye, pero ¿cómo vamos a hablar del matrimonio? Sí, en realidad es necesario cimentar la base bíblica del matrimonio, sobre todo en nuestros días. Cuando se habla de un matrimonio homosexual, por ejemplo, donde se habla de otros tipos de familias. Entonces es necesario que nosotros vayamos a la Biblia y veamos qué es lo que dice la Escritura referente a el matrimonio, qué dice la Escritura referente a la familia. Muy bien, entonces es por eso que vamos a seguir avanzando. Así, el día de hoy vamos a estar hablando de un tema súper importante, que es la iglesia, ¿ya? La iglesia es el pueblo de Dios. Normalmente se habla de la iglesia, de las iglesias, pero ¿qué es lo que a ciencia cierta significa ser iglesia o qué es una iglesia? ¿Ya? Por eso es que vamos a ir a la Escritura para ver qué es lo que ella nos muestra referente a ello. Subtítulo le puse el pueblo de Dios porque una de las analogías más comunes para referirse a la iglesia es el pueblo de Dios. Muy bien, voy a comenzar primero con una pequeña definición. ¿Qué es la iglesia? Y este hermano, Wayne Grudem, un teólogo bautista, dijo lo siguiente: la iglesia es la comunidad de todos los verdaderos creyentes de todos los tiempos. ¿Ya? Eso es importante, hermanos míos. Fíjense, es la comunidad de todos, totalidad. Ahí está hablando de algo importante, totalidad. De los verdaderos creyentes. O sea, la iglesia de Cristo es la comunidad de todos los verdaderos creyentes, pero también de todos los tiempos. En la historia de la humanidad, todos aquellos que han creído han tenido fe en Dios. Tanto aquellas personas del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento, como del Nuevo Testamento, todas y cada una de ellas son parte de la iglesia. ¿Ya? Eso es importante notar en primer lugar. La iglesia es la comunidad de todos los verdaderos creyentes de todos los tiempos. Muy bien. Ahora, ¿de dónde sacamos esto? Lo sacamos de lo que la misma Escritura nos dice en Efesios capítulo 5, 25, la segunda mitad del pasaje solamente. ¿Quién lo puede leer, por favor? Ahí están letras bastante grandes para que alguien lo pueda leer. ¿Qué dice? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. O sea, Cristo se entregó ¿por quién? Por la iglesia. Por tanto, todas las personas por las cuales Cristo murió y las cuales Cristo aplica su gracia y su justicia son parte de la iglesia. Por eso es importante notar esto, tanto del Antiguo Pacto como del Nuevo Pacto. ¿Ya? Vamos a verlo también con más base bíblica esto que estamos diciendo. Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Por tanto, todos aquellos que han alcanzado la gracia de Dios son parte de la iglesia. Aquí hay un pasaje también que el mismo Señor Jesucristo hace referencia referente a este término, a la iglesia. Es cierto, sobre todo en los evangelios, el único evangelio que emplea la palabra iglesia, o que el Señor Jesucristo emplea la palabra iglesia, es en Mateo. Tanto en Lucas como en Mateo, Marco y Juan, no Mateo sí lo incluye, pero los otros evangelios sinópticos, tanto también en el evangelio de Juan, no incluyen la palabra iglesia. Pero el Señor Jesucristo, según lo que aparece registrado en el Evangelio de Mateo, emplea la palabra iglesia. ¿Ya? Y en Mateo 16, 18 es cuando Él menciona, o de alguna manera aplica la palabra iglesia al concepto que nosotros conocemos el día de hoy. ¿Quién lo puede leer, por favor? Mateo 16, 18. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra él. Ya.
Recordemos, este es un pasaje que lamentablemente el catolicismo romano se aprovecha y dice, aquí está diciendo que Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. O sea que Pedro es esa piedra sobre la cual edifica la iglesia. Ahora, no es el tema, pero no se está refiriendo a eso Jesucristo ahí. De hecho, basta con decir que la palabra o el nombre Pedro es la expresión piedra pequeña. En cambio, cuando dice, y esta piedra edificaré mi iglesia, habla de una roca, de un fundamento. Son expresiones distintas. Por tanto, el Señor Jesús nos está diciendo que Pedro, esa piedrecita, es el fundamento, ¿ya? Entonces eso, a manera de dato curioso, ya no se está refiriendo a eso. Pero sí, aquí está hablando de algo importante. Fíjense en esto. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ahí hay algo importante e interesante a la vez. ¿Se acuerdan que les dije que la iglesia corresponde a todos los verdaderos creyentes que han creído en Cristo desde la antigüedad y también en nuestros tiempos y en el futuro? O sea, todos aquellos que creen en Cristo son parte de la iglesia. Pero aquí hay algo curioso, y dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia como algo futuro. Es importante notar esto porque aquí está hablando de algo futuro. Y nosotros dijimos que pertenecía a la iglesia toda la gente redimida tanto del antiguo pacto como del nuevo pacto. Ahora, algunos hermanos han entendido que esto se refiere a que la iglesia se funda cuando Jesucristo muere, resucita, viene el Espíritu Santo y recién ahí se funda la iglesia. Algunos hermanos piensan eso. Pero en virtud de todo el contexto bíblico y todos los pasajes que vamos a ver a continuación, vamos a darnos cuenta y corroborar la idea que este teólogo Wayne Grudem me había dicho al principio. La iglesia corresponde a todos los creyentes, tanto del antiguo pacto como del nuevo pacto. Ahora, respondemos la pregunta, ¿por qué entonces Jesucristo dice edificaré mi iglesia como algo futuro? Porque a pesar de que todas las personas que tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto pertenecen a la iglesia, la obra de Cristo todavía no se había consumado, y cuando se consuma y el Espíritu Santo viene, recién ahí se hace efectiva, por así decirlo, toda esa gracia que ya había sido derramada en los corazones y en la vida de las personas del antiguo pacto. En ese momento crucial de la venida del Espíritu Santo, lo que se hace es cumplirse aquello que ya estaba, por así decirlo, aplicado en la vida de los santos del Antiguo Testamento. Recordemos, nadie puede ser salvado sin la cruz de Cristo. ¿Abraham creyó en la cruz de Cristo? Sí. Creyó en la cruz de Cristo. El escritor de Hebreos dice que él creyó indirectamente en la resurrección de los muertos. Por tanto, él sí creyó, pero en la sombra. ¿Se acuerdan que Dios en el antiguo pacto había dado símbolos, ceremonias, y que todas ellas apuntaban ¿a qué? Al sacrificio y a la obra de Cristo? Por tanto, toda la gente del Antiguo Testamento fue salvada por medio de la obra de Cristo, pero a través de los símbolos, de las cosas que Dios había mostrado en la antigüedad. Entonces, esa es la explicación de este pasaje. ¿Por qué habla de la edificación de la iglesia como algo futuro? La iglesia ya existía como tal, los santos ya estaban, había pueblo que había sido santificado y justificado antes de la obra de Cristo. Lo que pasa es que en el momento de la obra de Cristo, esto ya se consuma. Esto ya se consuma y es aplicable de manera sin mediación de ningún símbolo. Ya respondimos a la pregunta entonces, ¿qué es la iglesia? La iglesia es la comunidad de todos aquellos que han sido salvados, ¿cierto? En toda la historia, por medio de Cristo. Ahora, vimos también eso, y ahora vamos a responder otra interrogante. ¿Quién es el que edifica la iglesia? ¿Ya? ¿De quién es la iglesia y quién es el que la edifica? Hechos capítulo 2, versículo 47. ¿Quién lo lee, por favor? Alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo, y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. ¿Quién añade a la iglesia entonces? El Señor. El Señor. Es obra del Señor, por tanto, es Él quien añade. Ahora bien, el uso de la palabra iglesia como tal, nosotros no tan solo la vemos a partir de la obra de Cristo en adelante, sino también nosotros la vemos en el Antiguo Testamento,
Y los mismos autores del Nuevo Testamento, o los hombres que fueron protagonistas en el Nuevo Testamento, hablan y muestran a la iglesia como algo que ya existía, que ya estaba de antes. Fíjense aquí en Hechos capítulo 7:38. Antes de que alguien lo lea, quiero un poco contarle el contexto de lo que estamos hablando aquí. Esteban, ¿cierto? Esteban está haciendo, él estaba predicaba con gran poder, Dios lo respaldaba en su predicación, y la gente, los principales del pueblo, lo tomaron preso, y él empieza a hacer una apología del Evangelio. Y es en ese contexto cuando habla acerca de lo que vamos a ver a continuación. ¿Quién puede leer Hechos 7:38? Este mismo Moisés estuvo en la asamblea, en el desierto, con el ángel que le habló en el monte Sinaí y con nuestros antepasados. Fue también él quien recibió la palabra de vida para comunicarlas a nosotros. Ya. La palabra en griego que se emplea ahí para referirse a asamblea es la palabra iglesia. ¿Ya? Entonces Esteban está diciendo que el mismo Moisés estuvo con la iglesia en el desierto. Esa es la palabra que se está, o la expresión que se está empleando en esa oportunidad. O sea, que el Israel de Moisés era una iglesia, porque la expresión iglesia como tal es una palabra genérica que significa sacado afuera, es cuando alguien convocaba a una reunión. Entonces se convocaban a una reunión y salían las personas que tenían que salir a participar en esa reunión. Esa es básicamente la idea de lo que significa etimológicamente la palabra iglesia o eclesía en el griego, ¿ya? Eso es importante. Entonces, el mismo Esteban está reconociendo que Moisés estuvo en la iglesia del desierto, estuvo sobre la iglesia del desierto. Por tanto, el pueblo de Israel podríamos decir que era la iglesia también. Por eso la iglesia no es algo que es del Nuevo Testamento. La iglesia no es algo que aparece con la venida del Espíritu Santo. La iglesia es todos los santos, todos aquellos que han sido justificados por la obra de Cristo, porque Él murió ¿por quién? Por su iglesia. O sea, todos aquellos que reciben la gracia de Dios, producto de la obra de su muerte, su resurrección, su ascensión, son parte de la iglesia. Vuelvo a insistirlo. Ya. También este salmo es citado en el Nuevo Testamento. El Salmo 22:22. ¿Quién lo lee, por favor? Proclamaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Bueno, hay una versión ustedes saben que el Antiguo Testamento fue escrito principalmente en hebreo. Esa es como prácticamente la norma del Antiguo Testamento. Tiene algunos fragmentos de arameo, particularmente el libro de Daniel. Los primeros 7 capítulos son en arameo, pero la totalidad prácticamente del Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Ahora bien, hay una traducción antigua, incluso se piensa que sus primeras versiones empezaron antes del tiempo de Jesús, y que se llamaba la Septuaginta. Y esa versión, la Septuaginta, lo que hizo fue traducir el Antiguo Testamento al idioma griego, ¿ya? Del hebreo al griego. Y cuando la Septuaginta, esta versión griega del Antiguo Testamento hebreo, utiliza este pasaje o traduce este pasaje, cuando dice proclamaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación, la palabra que esta versión griega emplea es iglesia. O sea, en medio de la iglesia te alabaré. Entonces, es básicamente para potenciar la idea de que la iglesia no es algo solamente del Nuevo Testamento, sino que está presente en la historia de la redención. ¿Ya? Ahora bien, vemos entonces a la iglesia en todos los tiempos, ya sea en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento. Efesios 2:14, que él no puede leer, por favor. Y Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. ¿Por qué? Porque normalmente uno cuando lee la escritura y a veces un poco influido por lo que ha aprendido de manera previa, ha entendido que hay una separación entre la nación de Israel y la iglesia, ¿ya? Y hay una separación, ciertamente lo hay. Pero lo importante de esto, más allá de hablar, que lo vamos a ver, de Israel y la iglesia, lo que vamos a ver, hermanos míos, es cuál es el pueblo de Dios. Porque estamos hablando de la iglesia.
Y la iglesia es el pueblo de Dios de acuerdo a lo que nosotros pudimos ver. En este pasaje lo que Pablo está diciendo se está refiriendo al pueblo de Israel como nación, pero también está refiriéndose a los gentiles, porque los efesios eran gentiles. Los efesios no eran judíos, eran gentiles. Entonces él está explicando esto. Dice, porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos, o sea, tanto de gentiles como de judíos, ¿qué hizo? Ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Recuerden, antes Dios se reveló en el antiguo pacto, se reveló a Israel como su pueblo, ¿cierto? Y eso era, siempre Dios hace hincapié en que ellos eran su pueblo, ¿ya? Pero vamos a ver allá más, vamos a ver a medida que avancemos más detenidamente a qué se refería con eso en rigor, ¿ya? Pero la idea es esta. El pueblo de Dios no son los judíos, sino que son aquellos que Él ha redimido, tanto de los judíos como de los gentiles o aquellos que no son judíos. Continuemos entonces. Versículo 15, el versículo que viene después. ¿Quién lo lee, por favor? Efesios 2:15. Pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz. ¿Se dan cuenta? De los dos pueblos los unificó, ¿cierto? Uno solo, los salvó para crear una nueva humanidad al hacer la paz por medio de su sacrificio. Y aquí Pablo le dice a los efesios nuevamente esto que es tan importante. ¿Quién lo puede leer, por favor? Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Se dan cuenta? Le está diciendo aquí a los gentiles, a los que no son judíos, por tanto ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Porque hay una familia solamente. No hay dos pueblos, es una familia. Eso es lo que Él nos va a mostrar aquí por medio de su palabra. Continuemos entonces. Entonces, ¿para quién era la promesa? Fíjense aquí el apóstol Pedro cuando hace su primer sermón luego de la venida del Espíritu Santo. Él dice esto, fíjense lo que dice en Hechos capítulo 2, versículo 39. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor, nuestro Dios, quiera llamar. Entonces no importa la nación, no importa el linaje, y lo hemos visto también, lo vimos en Filipenses en su momento, lo que importa es a quien Dios llama. Y Él llama de todo pueblo, de toda nación, a su familia, a la familia de Dios, ¿ya? Y aquí habla, para sus hijos, es para ustedes, para sus hijos, y aquí le está hablando en el contexto a judíos, y para todos los extranjeros. Entonces, tanto judíos como extranjeros, si son llamados por Dios, son parte de la misma familia. Ahora, vamos a ver otra definición de lo que es la iglesia. Esto es un poquito más teológico, pero igual es importante notarlo porque en su momento vamos a profundizar un poquito más en ello. La Confesión de Fe de Westminster dice lo siguiente: la iglesia católica o universal, después vamos a hablar de eso, que es invisible. Hay hartos términos nuevos para ustedes, me imagino, en este pedacito. Se compone del número de los elegidos que han sido, son o serán reunidos en uno, bajo Cristo, la cabeza de ella. Y es la esposa, el cuerpo, la plenitud de aquel que llena todo en todo. Te dirán, esta confesión es católica porque parte diciendo la iglesia católica universal. Pero ahí el mismo pasaje yo previamente también se lo había explicado, que en rigor el término católico no es un término malo o negativo. El término católico como tal implica lo que dice acá, universal. La iglesia católica, nótese bien, no estoy hablando de la iglesia católica romana, esa es otra cosa, ¿ya? Estoy hablando de la iglesia católica. La iglesia de Cristo es católica. ¿Qué significa eso? Que es universal. O sea que de todas partes del mundo hay gente que Dios ha llamado a ser parte de su iglesia. A eso se refiere, ¿ya? Que aunque sea católica. Por tanto, nosotros somos parte de la iglesia católica, pero nosotros no somos parte de la iglesia católica apostólica romana, que son aquellos que usurparon el término católico, se adueñaron del término católico. Entonces, el día de hoy, cuando hablamos de el catolicismo, estamos refiriéndonos normalmente al catolicismo romano y no a la iglesia, llamémoslo, que salieron o que se apartaron de la reforma en adelante,
Ya no estamos hablando de eso. Entonces, por eso nosotros no nos abanderizamos con el término católico, porque es un término que está manoseado por el catolicismo romano. Pero en estricto rigor, somos parte de la Iglesia Católica, porque la Iglesia católico significa universal. Y eso implica que en toda parte, en todo lugar del mundo, hay santos que Dios ha escogido. Por tanto, no era tan aberrante como parecía esa expresión. Sigamos. Dice que es invisible. Eso es un término nuevo quizá para ustedes. Hay un hermano de antaño llamado Agustín de Hipona, que también vamos a ver un poquito más adelante una cita de él. Él, al ver y analizar y estudiar la iglesia, tomó, por así decirlo, dos características de la iglesia. Llamó a una la iglesia visible y a otra la iglesia invisible. ¿Ya? Ahora, aquí está hablando que la iglesia invisible. Vamos a definir qué significa una cosa y qué significa la otra. Dice que esta iglesia invisible se compone del número de los escogidos que han sido, son o serán reunidos en uno bajo Cristo. O sea, aquellas personas que efectivamente han sido salvadas por el Señor, todas, de todo tiempo, de todo lugar, de toda época, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, aquellos que verdaderamente son cristianos y han sido salvados por Jesucristo, ellos son parte y somos parte de la iglesia invisible. ¿Ya? Dice, bajo Cristo, la cabeza de ella, la esposa, el cuerpo, la plenitud. Aquí empieza a hablar un poquito de las analogías que se dicen en la Escritura referente a la iglesia. Lo vamos a tocar también un poquito. De aquel que llena todo en todo. Entonces eso es importante. La iglesia cristiana es católica en el sentido de que de todo lugar, de toda nación, de toda tribu, hay gente salvada por el Señor, por medio del Señor Jesucristo. ¿Ya? Y es invisible refiriéndose a aquella iglesia que no vemos. Por ejemplo, nosotros no vemos en este momento a Abraham. ¿Abraham es parte de la iglesia? Sí. Pues. ¿Moisés es parte de la iglesia? Ya, ellos son parte de la iglesia invisible porque no los vemos. ¿Se dan cuenta? Nosotros también, si hemos creído verdaderamente en Cristo, igual pertenecemos a esa iglesia y aquellos que van a venir después de nosotros también. O sea, la iglesia invisible en rigor es toda la iglesia o todos aquellos que verdaderamente han sido salvados por el Señor. Porque también hay otra iglesia, que es la que va a hablar acá, de la iglesia visible. Dice, la iglesia visible, que también es católica, o universal, bajo el Evangelio, dice, no está limitada a una nación como anteriormente en el tiempo de la ley. Se compone de todos aquellos que en todo el mundo profesan la religión verdadera y juntamente con sus hijos es el reino del Señor Jesucristo, la casa y la familia de Dios. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la visible y la invisible? El tema es que la iglesia visible es la que nosotros vemos. ¿Ya? Esta iglesia, otra congregación, eso es parte de la iglesia visible. Pero dentro de la iglesia visible hay gente que no es creyente, que participa ahí. Recuerden lo que dijo el Señor Jesucristo, que entre ustedes van a ver lobos, que van a tener apariencia de oveja, pero son lobos. Esos son parte de la iglesia visible. Están con los santos, se reúnen, oran, pero no son salvados. Están ahí camuflados. Esas personas son parte de la iglesia visible, pero no de la invisible. Porque la invisible es la verdadera iglesia que Jesucristo verdaderamente salvó a plenitud. En cambio, la iglesia visible son todos aquellos que se ven. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿O muy enredado? Lo voy a explicar mejor, no se preocupen. Vamos a llegar a ello. ¿Ya? Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 19. A pesar de todo, el fundamento de Dios es sólido y se mantiene firme, pues está sellado con esta inscripción: el Señor conoce a los suyos. ¿Quién pertenece a la iglesia? Los que el Señor considera suyos. Esos son parte de la iglesia invisible, de la verdadera iglesia de Cristo. Hay gente que, le insisto, es simpatizante, asiste a la iglesia, pero que no es salvado porque en verdad no se ha doblegado ante el Señor. ¿Ya? Entonces, por eso es que esas personas son parte también de la iglesia, pero de la iglesia visible, de lo que se ve. Recordemos en la misma escritura, Pablo habla de Himeneo, de Fileto. ¿Se acuerdan de ellos? Himeneo y Fileto que se fueron. Habla de Demas. Él anduvo con Pablo. Fue mano derecha de Pablo en algunos lugares estratégicos donde él predicó. Pero él fue parte del ministerio, pero no era parte de la iglesia de Cristo verdadera porque se apartó.
O sea, él en su momento era parte de la iglesia visible, pero no de la invisible. Entonces, en términos sencillos, Wayne Grudem dice, la iglesia invisible es la iglesia como Dios la ve, pura, a los que Él salvó. Dios, cuando ve a los que salvó, ve a la iglesia que nosotros llamamos invisible. Y la iglesia visible es la iglesia según los creyentes la ven en la tierra, como nosotros nos vemos acá. ¿Ya? Esas son las dos diferencias o las dos iglesias que hay. Hay una, entiéndase bien, que es la iglesia invisible, pero que también es un hecho que dentro de las iglesias cristianas del mundo hay gente que no es creyente y que no es parte del cuerpo de Cristo como tal. Por eso es que Agustín de Hipona dijo esto, fíjense bien. Dentro de la iglesia hay muchas ovejas que están fuera y muchos lobos que están dentro. ¿Ya? Porque eso es lo que se da. Hay mucha gente que todavía sabemos que el Señor en su momento les va a llamar, el Espíritu Santo va a tocar sus corazones y van a ser parte de la iglesia. Pero también vemos que hay muchas personas que dicen ser cristianas pero viven como se les da la gana. Y esas personas no son ovejas, son lobos. ¿Ya? Eso es lo que dijo nuestro hermano Agustín. Muchas ovejas están fuera y muchos lobos están dentro. Ahora bien, vamos a ver entonces cómo se aplica la palabra iglesia en el Nuevo Testamento. La iglesia local, cuando uno habla de la iglesia en singular, ya uno puede estarse refiriendo a una iglesia en un hogar. ¿Ya? Recordemos que al principio, cuando la iglesia recién se fundaban, antes de que el cristianismo, por así decirlo, fuera tolerado por medio del edicto de tolerancia en el 313, que el edicto de Milán, que Constantino da, a partir de ese momento la religión cristiana es aceptada, pero previo a eso era perseguida, y los hermanos tenían que juntarse escondidos en casas, en hogares, ¿ya? Entonces, previo a eso es que la iglesia se reunía en casa. Este es el caso de lo que Pablo le dice acá a los romanos. Romanos capítulo 16, versículo 5. ¿Quién lo lee? Saluden igualmente a la iglesia que se reúne en la casa de ellos. Saluden a mi querido hermano Epeneto, al primer convertido a Cristo en la provincia de Asia. Entonces Pablo se refiere aquí a la iglesia como a una iglesia que se reúne en una casa. O sea, un grupo relativamente pequeño, ¿ya? No tan grande. Pero le llaman la iglesia, eso es importante, a eso estamos hablando. ¿Cómo el Antiguo Testamento o qué aplicación hace el Nuevo Testamento de la palabra iglesia o de la iglesia? También se le llama la iglesia a todos aquellos santos que están en una ciudad, ¿ya? Por ejemplo, nosotros somos la iglesia local, iglesia cristiana Antofagasta, ¿cierto? Pero también hay una iglesia que no tan solamente está sujeta a estas cuatro paredes, que está también en otros lugares acá. Hay otras iglesias que también son parte del cuerpo de Cristo. O bien, muy bien. Entonces, esa iglesia, cuando dice la iglesia de Antofagasta, se está refiriendo también a cada una de esas pequeñas iglesias que juntas son la iglesia de Antofagasta. Entiéndase aquí en 1 Corintios capítulo 1, versículo 2. ¿Quién lo puede leer? No se menee. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos, su santo pueblo, junto con todos los que están en todas las partes, invocan el nombre del Señor, nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Ya, entonces esto quiere decir que se puede considerar también a la iglesia, en términos singulares, a todos aquellos santos de una ciudad determinada. Pero también se le puede llamar así a los santos de una región determinada. Fíjense aquí lo que dice Hechos capítulo 9, versículo 31. Mientras tanto la iglesia disfrutaba de paz, a la vez se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria, pues vivía en el temor del Señor e iba creciendo en número, fortalecida por el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí la expresión la iglesia se está refiriendo a los santos, no tan solo de una ciudad, no tan solo de una casa, de un lugar donde se reunían, sino que de Judea, de Galilea y Samaria, de un sector, de una zona amplia. Entonces, por tanto, también el término iglesia se emplea para referirse a la iglesia en términos generales, ¿ya? Ese es el uso que se hace de la expresión la iglesia en singular.
Muy bien. Ahora, la Escritura nos muestra también ciertas metáforas para referirse a la iglesia. Una de ellas, anótenlo nomás, después lo revisan porque son hartos versículos, nos muestran a la iglesia como una familia. Esto aparece en 1 de Timoteo capítulo 5, versículo 1 al 2. Por ejemplo, en ese, más o menos les cuento lo que dice ese pasaje. Dice que los ancianos los trate como a padres. Dice que a las mujeres las trate como hermanas. ¿Se dan cuenta? Habla de una relación familiar ahí. ¿Ya? A eso se está refiriendo 1 Timoteo 5, capítulo 1, versículo 2. También se refiere a la iglesia como las ramas de una vid, en Juan capítulo 15, versículo 5. Esto quiere decir, o la aplicación, porque cada una de estas analogías tienen un fondo, y el deseo es dar una enseñanza. Que seamos como una familia, que la iglesia sea como una familia, implica la preocupación y el cariño que debe existir entre cada uno de los que son parte de ella. Dice que son como las ramas de una vid. Esa analogía o esa metáfora lo que nos habla es de un poco de cómo nosotros debemos descansar en la raíz de esa vid que es Cristo. ¿Ya? También se refiere a la iglesia como un olivo, en que, ¿se recuerdan cuando habla de las ramas injertadas y aquellas que eran naturales en el olivo? También habla como un campo de cultivo en 1 Corintios capítulo 3, versículo 9, como un edificio en 1 Corintios 3, 9, como una cosecha en Juan capítulo 4, versículo 35, como un nuevo templo en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 5, y también como columna y fundamento o baluarte de la verdad en 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 15. ¿Ya? Esas son básicamente algunas, insisto, hay más, pero algunas de las metáforas con las cuales la Escritura nos habla de la iglesia. Ahora bien, es importante notar que también la iglesia tiene una relación con el Dios Trino. Hay una relación trinitaria entre Dios, ¿ya?, y cada persona de la Trinidad con la iglesia. Me explico. Por ejemplo, estamos hablando de las figuras. Entonces, esto es importante. La Escritura también nos muestra metáforas para referirse a la relación que la iglesia tiene con el Dios Trino. Por ejemplo, dice que somos el pueblo de Dios. Se está refiriendo al Padre. Dice que somos el cuerpo o la esposa de Cristo. Y también la Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo. Entonces hay una relación de la iglesia con cada persona de la Trinidad. En función al Padre somos el pueblo de Dios. En función a Cristo somos su esposa, su cuerpo. Y en función a el Espíritu Santo somos templo de Él. Y lo vamos a ver ahora. Fíjense acá, 2 de Corintios capítulo 6, versículo 16. Ahí está como pueblo de Dios, el Padre. ¿Qué lo lee, por favor? ¿En qué concuerdan el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templo del Dios viviente, como Él ha dicho. Viviré con ellos y caminaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por tanto, el Señor añade. Ok, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces Dios trata a la iglesia como su pueblo. ¿Se dan cuenta? Entonces la iglesia tiene una relación con Dios el Padre como pueblo del Padre. Perfecto. También, referente, la iglesia tiene una relación con el Hijo. Efesios capítulo 1, versículo 22-23. ¿Quién? Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de toda la iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí está hablando que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y por último, 1 Corintios capítulo 3, versículo 16 y 17. ¿Quién lo lee? ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Entonces aquí habla del templo de Dios, obviamente, pero que está haciendo una alusión directa al Espíritu de Dios. O sea, somos el templo donde el Espíritu de Dios mora. Perfecto. Entonces la iglesia también tiene una relación con la Trinidad. Ahora, cuando comenzamos hablamos un poquito de esto,
que puede confundirse. Algunos hermanos tienen esta idea de la iglesia de Israel, ya hacen una división ahí. Por eso es que vamos a ver qué es lo que la Biblia nos muestra referente a eso, hermano, ¿ya? Antes de hablar si la iglesia de Israel son un pueblo o dos pueblos, vamos a tener algunas consideraciones iniciales, ¿ya? Que las vamos a ir viendo bíblicamente, no es algo que sea un prejuicio o un lente para que nosotros digamos, esto es así. No. Cada una de estas cosas las vamos a ir viendo con versículos bíblicos para respaldar que efectivamente eso es así. Entonces, vamos a partir para referirnos a esta diferencia o no diferencia, considerando las siguientes cosas. En primer lugar, fíjense bien en esto: la nación, país, territorio, etnia, la nación de Israel no es el pueblo de Dios, ¿ya? Eso es importante. Lo primero, la nación de Israel no es el pueblo de Dios. Segundo, el pueblo de Dios es aquel que Dios escogió y salvó. Ese es el pueblo de Dios. Lo vimos, ¿se acuerdan la definición de iglesia? Siguiente, la iglesia, esto también es importante, fíjense bien, la iglesia no reemplaza a Israel nación, ¿ya? La iglesia no reemplaza a Israel nación. La iglesia es el Israel espiritual, ¿ya? Ahora bien, y el pueblo de Dios, el Israel verdadero y espiritual, está conformado tanto por israelitas de etnia y gentes de todas las naciones. Ahora, todo esto vamos a verlo con la Biblia, ¿ya? Romanos capítulo 2, versículo 28 al 29. ¿Quién lo puede leer, por favor? Lo exterior no hace a nadie judío, ni consiste la circuncisión en una señal en el cuerpo. El verdadero judío lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, la que realiza el espíritu. No el mandamiento escrito: al que es judío, así lo alaba Dios, y no la gente. Fíjense, esto es importante, porque aquí estamos diciendo, Dios escogió un pueblo, ¿cierto? Y llamó a ese pueblo, y en la antigüedad ese pueblo era Israel como nación. Pero lo que el apóstol Pablo está diciendo acá, que el verdadero judío no es aquel que nace. Si entendemos que el judío es parte del pueblo de Dios como tal, existe los judíos verdaderos la nación espiritual, el Israel espiritual, y la Israel nación o etnia, ¿cierto? O pueblo. Lo que está diciendo acá el apóstol es que lo exterior no hace a nadie judío, ni consiste la circuncisión en una señal en el cuerpo. El verdadero judío lo es interiormente, ¿ya? Entonces, el verdadero judío, el verdadero Israel, no es aquel que nace siendo judío como nación, ¿ya? Por eso a veces lamentablemente hay como lo he visto harto tiempo, como una fascinación por los judíos. Hermano, los judíos necesitan a Cristo, ¿ya? Los judíos necesitan a Cristo, no conocen. Aquellos que profesan la religión judía necesitan a Cristo, ¿ya? Él es el único que les puede salvar. Ellos no van a ser salvos por haber nacido israelita, ¿ya? Por eso es que debemos predicarle el evangelio a todos, incluidos los judíos también. Ellos necesitan conocer al Señor. Entonces, porque me acuerdo que había los niños me contaban que de pronto cuando ellos trabajaron en un lugar donde atendían público, habían personas que eran judías, que los jefes eran judíos. Entonces, cuando hermanas cristianas evangélicas sabían que estos jóvenes eran judíos, se sacaban fotos con ellos con el pueblo de Dios. Entonces, de alguna manera, en serio, pero el Israel verdadero no es aquel que nace, hermano. Es aquel que ha sido salvado por la obra de Cristo. Y eso es lo que Pablo está diciendo acá. Continuemos. Romanos capítulo 9, versículos 6 al 8. Ahora bien, no digamos que la palabra de Dios ha fracasado. Lo que sucede es que no todos los que descienden de Israel son Israel. Tampoco por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos. Al contrario, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. En otras palabras, los hijos de Dios no son los descendientes naturales, más bien, se considera descendencia de Abraham a los hijos de la promesa. Creo que está claro ahí, ¿no? Explicarlo sería redundar. Pero básicamente eso, o sea, no todos los que descienden de Israel son Israel, porque estamos hablando aquí del Israel verdadero, del verdadero pueblo de Dios, aquel que Él salvó. Y es cierto, lo vimos, hay gente que es israelita, de hecho los 12 apóstoles eran israelitas, y ellos son parte del pueblo de Dios, pero no todos los israelitas eran parte del pueblo de Dios. Esa es la idea que quiero que quede bastante clara.
Entonces, los hijos de Dios no son los descendientes naturales, más bien se considera descendencia de Abraham a los hijos de la promesa, es decir, la promesa que iba a venir de salvación y de redención por medio de Cristo Jesús. Ahí dice Isaac, pero evidentemente la promesa hacía referencia a Cristo Jesús. Romanos 9:25. Así lo dice Dios en el libro de Oseas. Llamaré mi pueblo a los que no son mi pueblo, y llamaré mi amada a la que no es mi amada. ¿Se dan cuenta? O sea, su pueblo son aquellos que no son su pueblo que había dicho de manera primera, sino que su pueblo se está refiriendo a todos aquellos que Él ha salvado de toda etnia, pueblo, lengua y nación. Ese es el verdadero pueblo de Dios. Gálatas 3:29. Si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham. ¿Se dan cuenta? Se remarca la misma idea. No por haber nacido judío, sino ¿por qué? Por pertenecer a Cristo. Eso es lo que verdaderamente nos hace a nosotros hijos de la promesa y descendientes de Abraham, que es llamado y conocido por todos como el padre de la fe. Si nosotros tenemos fe en Jesucristo, somos hijos de Abraham. ¿Ya? Efesios 3:6. Es decir, que los gentiles son justos con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús, mediante el Evangelio. ¿Se dan cuenta? O sea, tanto de los judíos como de los gentiles, cualquiera de los dos, ¿cierto? Mientras Dios los haya llamado, son partícipes de la promesa que se hizo por medio de Cristo Jesús en el Evangelio. Eso es importante, en algún momento también vamos a tocarlo, pero las promesas que Dios le hace a su pueblo se cumplen plenamente en Cristo Jesús. Plenamente en Cristo Jesús, ¿ya? Eso es importante. Romanos capítulo 2, versículo 28 al 29. Lo exterior no hace a nadie judío, y consiste la circuncisión en una señal en el cuerpo. El verdadero judío lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, la que realiza el espíritu, no el mandamiento escrito. El que es judío así lo alaba a Dios y no la gente. Sí. Pero es para que les quede claro. Por si queda duda. ¿Este lo leemos? Este no. Fíjense acá, aquí hay un detalle no menor. Pedro está escribiendo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 1. ¿A qué le está escribiendo? Fíjense. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Ya, fíjense, ahí le está diciendo, ¿a quién le está escribiendo esta carta? A los elegidos, extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Ahí está partiendo de base de que ellos no son judíos de nación, ¿cierto? Está clarito ahí. Ahora veamos lo que dice el mismo apóstol Pedro en su epístola en el desarrollo de ella. Alguien que esté adelante y alcance a leerlo. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5 al 10. Esta es la primera parte, sí. Que lo lee, por favor. También ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Así dice la Escritura: miren que pongo en Sión una piedra principal escogida y preciosa, y el que confía en ella no será jamás defraudado. Para ustedes los creyentes esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular, y también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Tropiezan al desobedecer la palabra, para lo cual estaban destinados. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz. Admirable, ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. ¿Se dan cuenta entonces? ¿Se dan cuenta? Él está escribiendo a
santos extranjeros que no son judíos. Y miren lo que le dice, aplica cada una de las bendiciones que Dios había dado a Israel, pero en realidad no era para el Israel nación, eran para el Israel espiritual, el verdadero Israel, el pueblo de Dios. Y ahí a partir de la segunda parte dice, pero ustedes son linaje escogido, fíjense, le está diciendo gentiles, pero que son parte de los creyentes en Cristo Jesús, real sacerdocio. ¿Se acuerdan que el sacerdocio era para la tribu de Leví? Ustedes son el real sacerdocio. Nación santa, ¿quién? Los gentiles, o sea, la iglesia. Aparte, por eso la iglesia no es tan solo los gentiles, la iglesia son todos aquellos que han sido salvados a lo largo de la historia de la redención, todos aquellos. Entonces, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. ¿Se dan cuenta entonces, hermanos míos? El pueblo de Dios es todos aquellos redimidos de Dios, ¿ya? Y ese pueblo redimido es el que la Escritura le llama iglesia. Insisto, aquí no hay un reemplazo, ¿ya? El pueblo verdadero de Dios es la iglesia como tal, la cual incluye gente del Antiguo Testamento y gente también después de la obra de Cristo consumada, ¿ya? Y parece que es el último, sí, eso es. Entonces, eso es, hermanos míos. Entonces, Dios no tiene dos pueblos, Dios tiene un solo pueblo, un solo pueblo. Y ese pueblo escogido, esa nación santa, son todos aquellos que han sido salvados y llamados por Dios por medio de la obra de Cristo Jesús. ¿Ya? Eso es lo que la Escritura nos muestra, hermanos míos. ¿Ya? No sé si alguien tiene alguna pregunta.